Ustedes saben que las cuentas de redes sociales del ministro Nicolás Kreplak fueron hackeadas y de hecho aparecieron varios tweets, ahora los vamos a compartir, que eran absolutamente disparatados. Y yo pensaba hoy temprano también en un punto, más allá de que se trató de una situación, me imagino, de mucha vulnerabilidad para un ministro, porque además le hackearon el mail, más allá de sus cuentas sociales. En definitiva, menos mal que lo que se terminó escribiendo eran absolutos disparates, que ahora los vamos a compartir porque era la única manera que uno pudiera entender que no estaba detrás de esos tweets el propio ministro, ¿no? Y ahora vamos a hablar de ciberseguridad, pero compartamos justamente qué fue lo que apareció en las redes sociales, supuestamente bajo puño y letra digital del ministro Kreplak. Todos los que se pusieron la vacuna hoy a las 0 horas se van a convertir en robots. 1 de cada 10 nenes que se pusieron la Moderna murieron. O sea, eran realmente disparates, no tenían ningún tipo de fundamento científico. De hecho, parecía que claramente o sea, le robaron la cuenta o se trataba de un chiste, pero no tenía nada que ver, no daba al más mínimo lugar de confusión, ¿no? A ver si estos planeros salen a laburar algún día. Bueno, acá era un poco más picante el comentario y esto sí podría haber resultado en una situación más grave para la víctima, para el ministro Kreplak. El miércoles, ahí lo aclaraba, me hackearon mi línea de teléfono y accedieron a las cuentas de redes sociales y correos electrónicos, tuitearon irracionalidades e intentaron descargar toda la información que hoy en día cualquiera tiene en sus mails. Nos movimos rápido y no completaron. Bueno, y ahí después explica que, quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron en el proceso de recuperación, que se pudo identificar que el ataque se hizo desde una computadora de la ciudad de Buenos Aires, a donde la clara intención era apropiarse de mi información personal y laboral. Y después pone, ya está hecha la denuncia, el objetivo de dañar la institucionalidad fue claro y deben encontrarse las personas responsables. Este tipo de situaciones, lejos de amedrentarnos, nos dan más fuerzas. No estamos solos y no nos vamos a detener. Gracias a cada uno y a cada una de ustedes. Y por eso invitamos a Paula Lubini, que es especialista en ciberseguridad de datos de la Fundación Fundar. ¿Cómo estás, Paula? Hola. Bienvenida. Gracias por la invitación. ¿Cómo se hackea una cuenta? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Quién está detrás de esto? Bueno, hackeos siempre hubo personas que con malicia intentaban entrar a tus cuentas, tanto de mails como de cuentas sociales, y pueden ser desde personas que lo hacen por maldad para poner estos tweets o porque intentan robar datos a una mayor escala. Sí, de hecho, ahora se me cruzó otro pensamiento, por eso me detuve. De hecho, lo que cuenta el ministro es que le robaron la línea de teléfono celular. O sea, se metieron en su teléfono celular y le pudieron espiar todas sus redes y su correo electrónico. Claro, exacto. Bueno, un ciberataque le hicieron. Un ciberataque a un ministro, o sea, una figura importante y que obviamente habla de una vulnerabilidad. Es importante tomar conciencia de que estos ataques pasan todo el tiempo, pero porque se vuelven más sofisticados, pero también los mecanismos del Estado o de las cuentas también se vuelven más sofisticados en repelerlos. O sea, no es que estamos impunes a que pase cualquier cosa. Pero es cierto que con la pandemia todo el tiempo volcamos cosas en internet que antes no hacíamos reuniones, teníamos reuniones de trabajo, familiares, y eso es datos que nosotros pusimos en la web y que están ahí y que involucran que hay mayores problemas con esos datos. Ahora, vos estás todo el tiempo. Hoy por hoy nuestros dispositivos celulares son computadoras. Nosotros tenemos verdaderamente nuestra vida y nuestra, entre comillas, intimidad volcada en el teléfono celular. Pero si vos sos hackeado, si tu línea telefónica es hackeada, vos te fuiste a acostar, ¿no? Dejaste el teléfono en la mesa de luz, al otro día te levantás y tu teléfono ya fue tomado por un hacker. El teléfono en ningún momento te da una señal de alerta de que esa situación está ocurriendo, porque en uno de los tweets del ministro dice, por suerte lo detectamos a tiempo y no lograron como terminar de descargar la información. ¿Cómo te das cuenta a tiempo? No, bueno, en el caso del ministro es porque entiendo que le hackearon el celular. Eso en general no es algo que pasa. El problema mayor en los datos actualmente no es específicamente esto, que entren a tu cuenta y roben cosas, sino quizás hay otros problemas que me parecen que son más importantes, que es acerca de quién es el responsable de los datos, quién puede acceder a esos datos, ya sea personas de una empresa o el Estado, inclusive. No es tan importante que
o no pasa tan seguido que hackeen tu cuenta de Twitter, pero al mismo tiempo hay una gran polémica de todos los datos que nosotros ingresamos, por ejemplo, a la aplicación Mi Argentina o al censo, inclusive, como mencionabas antes, el censo digital nos pide datos que hay mucha gente que tenía reticencia a darlos. Eso quizás es más el problema actual de los datos, no tanto que nos roben de alguna manera, porque para eso es una cuestión práctica y como todo el tiempo se está intentando actualizar y de que eso no suceda. Hay otros problemas que son más con... Nosotros ponemos datos, por ejemplo, hacemos una cuenta, hacemos un trámite online y ponemos muchos datos sensibles que van a parar, no sabemos a dónde. Y ese es más el problema y algo que tratamos mucho desde Fundar, del hecho de, bueno, tenemos que tener claro a dónde van estos datos, quién es el dueño de ellos, por ejemplo, el Estado, y qué va a hacer el Estado con esos datos. Eso es todo lo que pasó, por ejemplo, con Facebook hace muchos años, ¿no? Bueno, sí, es cierto que se utilizaban. Las empresas tienen una regulación, no pueden hacer... Hay una ley de datos personales, por ejemplo. Sí. No es que las empresas pueden tomar nuestra información y venderla, porque eso está penado por ley. Sí. Por eso, el tema del robo de datos es algo que está amparado bajo la ley y que es algo que las personas que hacen eso se puede investigar y pueden terminar en la cárcel. Pero yo digo, por ejemplo, tu teléfono, concretamente, vamos a tomarnos de este ejemplo. ¿Te da avisos de que estás funcionando como loco? ¿Le pasan cosas que es porque está hackeado? Bueno, depende de la aplicación, te piden entiendo que sí. validaciones. Claro, bueno, siempre está bueno poner las dobles validaciones en todas las cuentas. Y entiendo que cuando pasa eso, cuando en una cuenta nos hackean, se cierra la cuenta o nos llegan mails extraños. O sea, de alguna manera no es que no nos damos cuenta de que somos hackeados. Claro, alguna alerta hay que el teléfono empieza a funcionar de una manera especial. Digo, sobre todo para al revés, para estar alertas. En el caso del ministro, como decías vos, es una figura pública, es grave, pero en definitiva puede resultar en un problema para todos, robo de identidad, robo de datos de la tarjeta de crédito, o sea, incluso, no sé, tomarte fotos de tus hijos, Sí. qué sé yo, cosas como, digamos, sensibles, sin que sean graves, pero sensibles para uno, porque es tu intimidad. ¿Qué tenés que hacer? ¿Cuál es la manera de protegerte? Bueno, la manera, por ejemplo, ni siquiera tienen que hackear tu cuenta. Los datos, cuando hubo una filtración de datos en el RENAPER, esos datos uno no está pensando en que va a haber una filtración de datos en el RENAPER. O sea, en esas cosas lo que pasa es que se genera desconfianza. O sea, lo que uno tiene que hacer en esos casos es, siempre que ingresamos datos personales, pensar a quién se los estamos dando. Obviamente, pero, por ejemplo, hoy por hoy hay aplicaciones de pedido de comida. sí. Vos volcás ahí dónde vivís, cómo te llamás, también esa aplicación va sabiendo, digamos, qué otras direcciones alternativas vos podés tener, pones tu tarjeta de crédito, pones datos personales. Después, qué sé yo, ¿qué pasa con esos datos? ¿Dónde están? Bueno, ese es lo que nosotros llamamos que falta, que es la parte que falta, que no es tanto la ley, sino es la gobernanza de datos. O sea, ¿quién es el dueño de ese dato y qué puede hacer con ese dato? O sea, las empresas no pueden vender datos, por ejemplo, la aplicación que vos cargas comida, no pueden usar esos datos para venderlos o no se puede vulnerar tu tarjeta de crédito a partir de eso. Pero sí es cierto que muchas veces pasa, tanto en aplicaciones privadas como en aplicaciones estatales, que falta la responsabilidad. Por ejemplo, no está bien claro en algunos casos cuando ingresamos datos en Mi Argentina o sea, está claro quién es el dueño, pero no hay quizás un órgano centralizador que maneje los datos de, por ejemplo, el Estado. O sea, en las empresas están regulaciones, las empresas son las dueñas de los datos, pero con eso no pueden venderlos. O sea, ese no sería tanto el problema. Y si me hackean, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde denuncio? Bueno, porque eso es una desesperación. ¿Qué haces? ¿Apagás el teléfono? ¿Qué haces? Bueno, hay, por ejemplo, si entramos a la página de argentina.gov, en el Ministerio de Justicia, por ejemplo, está todos estos derechos que uno tiene como ciudadano sobre sus datos personales. Entonces, por ejemplo, si es miembro de una base de datos que no quiere ser, puede darse de baja y puede ahí hacer reclamos de que le han hecho un hurto de la identidad o, por ejemplo, con el número de trámite del documento. O sea, ahora con todo esto de la pandemia, de repente no solo necesitamos el documento, sino el número de trámite. El número de trámite no lo podemos dar en cualquier lado porque es nuestra identificación. Entonces, en esos casos lo que tenemos que hacer es, si nos hackean, bueno, hacer una denuncia ahí. ¿A dónde? ¿En las fiscalías especializadas en Sí, ciberdelito? sí. O sea, sí, y en la página de argentina.gov. Pero sí, llegado el caso de que es el último caso de el peor escenario.
sería. Claro, seguro. Pero, por ejemplo, por WhatsApp también es muy frecuente que se metan y te hackeen la cuenta. Sí, es frecuente, frecuente, digamos, porque quizás hay un caso que cobra notoriedad. Reitero que el mayor problema que tenemos ahora, o sea, también para transmitir un poco de seguridad a los que nos están escuchando, no es que roben nuestros datos de esa manera. O sea, hay muchos protocolos de seguridad. Los protocolos de seguridad no son tanto el problema. Bueno, pero aprovechemos entonces porque de pronto, no sé, me acuerdo hace un tiempo por Instagram me había aparecido como un mensaje de Instagram que decía que mi cuenta había intentado ser hackeada y que entonces yo validara y me resultó raro. Claro, eso, no entrar a esos links, definitivamente. Me pareció raro porque dije, o sea, así me viene una alerta de seguridad. Era como que querían que validara mi contraseña a través de ese, creo que había sido no era un mail, era un mensaje privado que me mandaba Instagram. Dije, no, porque Instagram, pensé yo, si me quisiera, realmente si hubiera sido intentado ser hackeado, me hubiese llegado un mail de Instagram, no un mensaje privado. Las aplicaciones, o sea, no se contactan de esa manera. Por eso, en casos de que hay un mensaje raro o con un link, no hay que ingresar a esos mensajes. Perfecto. O inclusive, si recibimos mensajes también haciéndose pasar por otras dependencias, organizaciones, tampoco hay que ingresar a nuestros datos. Siempre tenemos que saber, es parte de la concientización del ciudadano, saber que estamos entregando datos personales y a quién, ¿sí? Sí. Como pensarlo. ¿Por qué me están pidiendo este dato? ¿Para qué lo van a utilizar? Y que eso también es un trabajo que tienen que hacer, bueno, no solo empresas, pero también el Estado. ¿Por qué nos piden estos datos? Pero mira, por ejemplo, hoy por hoy vuelvo a la aplicación de pedidos de comida o las plataformas de compra y venta. Vos, por un lado, volcás a la plataforma tus datos privados, pero después hay un lugar a donde el propio delivery, que también es otro tema porque quien protege al delivery, ¿no? Es otra discusión, también tiene un chat y un acceso a hablar con vos. Porque él es la persona que te está diciendo, bueno, acá estoy, soy yo. Te llaman a tu teléfono y te dicen, acá está y te traje la comida, o no sé, estoy llamando, estoy tocando el timbre y no bajás. Entonces es como raro, porque vos le provees de esos datos, de esa información a la plataforma, pero no al delivery. Sin embargo, eso termina hoy por hoy extendido cuando bajan y te dicen, bueno, a ver, pasame tu documento. El propio delivery en su propia, no sé, la replicación de la plataforma que él tiene en su propio celular, que debe ser para justamente convertirse en delivery de esa plataforma. Me estoy hablando de las de comida como las de entrega de mercadería. Entonces también ahí pero yo no te di el dato a vos. Yo se lo di a la plataforma, no se lo di al delivery. Sí, es cierto que hoy en día, de alguna manera, al aceptar los términos y condiciones, nosotros damos o cedemos ciertos derechos que, si no lo hacemos, no podemos usar esas plataformas. Y más allá de esto, con el paso de la pandemia y todo lo que ahora hacemos online, hacemos trámites inclusive que antes hacíamos en persona, hacemos online, son muchos más datos los que damos. No hay que pensar que eso va a ser vulnerado. O sea, esos datos tienen la responsabilidad de ser guardados, ya sea empresa o Estado, y estamos amparados por la ley de datos personales. O sea, esas personas no pueden directamente vender nuestros datos. En el caso de las empresas de comida, bueno, nosotros aceptamos darle nuestro teléfono o el contacto a la otra persona. Lo importante estamos en un mundo en el que ponemos muchos datos personales y sensibles nuestros online. Tenemos que saber, primero, que hay leyes que nos amparan, y segundo, que, bueno, concientizarnos en esto es importante. No solo nosotros, sino también, por ejemplo, el Estado tiene que tener una política de gobernanza de datos, ser responsable de estos datos y también usarlos para un buen fin, porque tampoco pensemos los datos como algo malo. En el sentido de, el censo es importante para hacer políticas públicas. Bueno, todos los datos que nosotros ponemos cuando cargamos Mi Argentina o cuando entramos a otro ministerio, una dependencia, eso también sirve para hacer políticas públicas, por ejemplo. Entonces pensemos en que estamos protegidos, si bien falta y estamos un poco de atrás con la pandemia, de repente avanzamos en un montón de cosas, pero la ley nos actualizó o los protocolos nos actualizaron. Pensemos que estamos protegidos,
pero que tomemos un poco de conciencia, es cierto, de no poner nuestros datos en cualquier lado. Sí, y las redes sociales también en un momento, cuando tenías determinada cantidad de seguidores, se habían convertido en no sé si lo que buscan es, digamos, dinero o si lo hacen extorsivamente, pero muchas personas habían denunciado, especialmente durante la pandemia, que les habían robado los seguidores, le habían vaciado los seguidores. No sé, cuentas de empresas, por ejemplo. Sí, eso es cierto, pero eso es un hackeo, digamos. O sea, eso tiene que... ¿Se recupera eso? ¿Se denuncia y se recupera? Ahora no estoy segura, depende de la plataforma, entiendo, pero hay que seguir, digamos, los pasos judiciales que están amparados bajo la ley, digamos. O sea, por eso, hay fiscalías especializadas en ciberdelito que si vos vas y denuncias ahí, te tienen que acompañar para poder, digamos, restablecer las condiciones primigenias de esa cuenta. Sí, exacto. O sea, nuestros datos están amparados por esta ley. No puede, si alguien hace un ataque, no puede salir impune. Ahí puede tener desde 6 meses hasta 3 años de prisión. O sea, no pensemos que nuestros datos están pululando por ahí sin ninguna contraparte. Hay ataques, es cierto, porque se ataca al RENAPER, se ataca al Senado, hubo casos en empresas. Sí, y se puede hacer, no sé, un contrahackeo en caso de que, no sé, el teléfono del ministro Kreplak fue hackeado. Se puede hacer un contrahackeo para rastrear esto que dicen desde una computadora de la ciudad de Buenos Aires, o sea, reconstruir desde dónde o con qué email se hizo este ataque. ¿Eso hoy por hoy disponemos de esos instrumentos? Sí, tanto si bien las personas que atacan maliciosamente nuestros datos son cada vez más sofisticadas, también pensemos que todo el proceso de seguridad es también más sofisticado. O sea, lo importante es, algunos estaban más preparados que otros, algunas empresas o aplicaciones estaban más preparadas que otras, o algunas incluso dependencias del Estado que trabajan mucho con datos, pero hay mecanismos por los cuales se puede identificar a esas personas. Por eso esa parte quizás pensemos, para traer un poco de tranquilidad, sí estamos protegidos en eso. Si bien es importante, por ejemplo, alertas como fue lo del censo, de que muchas personas se preguntaron por qué me piden mi DNI. Tenemos que confiar en el INDEC, tenemos que hacer el censo, porque ya nos explicaron que lo necesitaban por razones de que no lo pueda completar cualquiera, que no sea un bot, por ejemplo. Entonces, es una institución en la que hay que tener confianza. O sea, en ese caso es deseable que todos lo completemos. Claro. Entonces, en esos casos hay que tener confianza. Pero es bueno y es positivo que nos hayamos hecho esa pregunta. ¿Por qué quieren mi documento? Es una buena pregunta. Bien. Gracias, Paula, por haber venido. Gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, y por supuesto, dentro de lo posible, traten de pensar 2 veces si les están pidiendo validar una contraseña y demás, si se justifica ese requerimiento, porque muchas veces es la manera o es la puerta de entrada a un hackeo o a un robo de datos. Así que bueno, para tener